Bienvenidos a Utopía, Diálogos del Congreso Futuro en Pauta. Soy Christian Banken y hoy día conversaremos con Daniel Innerarity. Él es catedrático, doctor en Filosofía, Política y Social, investigador y director del Instituto de Gobernanza Democrática, titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial, autor de algunos libros bastante valorados y leídos acá en Chile: La democracia del conocimiento, entre otros, Ética de la hospitalidad, Política para perplejos, La libertad democrática, Pandemocracia, el 2020, y La sociedad del desconocimiento, el año 2022. Daniel Innerarity dictará dos charlas, estará en el Congreso Futuro, y particularmente hay una muy interesante sobre la que vamos a hablar también hoy día, el 19 de enero, con el título ¿Sobrevivirá la democracia a la inteligencia artificial? Daniel, un gusto de conversar contigo aquí en Utopía, Diálogos del Congreso Futuro. Encantado yo también, Cristian. Muchas gracias por vuestra amable invitación y aquí soy con plena disposición para lo que queráis hablar. Daniel, a partir de la llegada, la inminencia de la inteligencia artificial y su implicancia en nuestras vidas y su influencia en nuestras vidas, desde luego se han desatado en el imaginario colectivo de algunos intelectuales y artistas una serie de distopías, de relatos de ciencia ficción, de películas. Por ejemplo, hay que recordar el Yo Robot de Asimov, en donde en un futuro, el 2035, en Chicago, hay unos robots humanoides que son la fuerza laboral más importante, unos robots que se rigen incluso con unos ciertos códigos de moral bastante fijos. Algunos han dicho que son códigos jovesianos, pero lo que más ha llamado la atención es el surgimiento de una reflexión desde la filosofía, también desde la ciencia, desde el humanismo, bastante crítica, sobre las implicancias de la inteligencia artificial en nuestra vida. Ahí está, por ejemplo, Noah Harari, al que seguramente y de todas maneras has leído, quien llega a hacer afirmaciones tan categóricas como es que esta es la primera tecnología de la historia que crea historias, que no solamente trabaja con contenido, sino que crea textos, va a crear melodías, va a crear pensamientos, o sea, todo lo que ha creado el ser humano en la cultura, y que si la inteligencia artificial se apodera de la conversación, se acaba la democracia. Harari plantea incluso que la inteligencia artificial es más un peligro para la democracia que para los regímenes autoritarios. Tú has hablado de la histeria digital, de una histeria digital en curso. ¿Harari formaría parte de esa histeria digital? Sin duda es uno de sus principales representantes y además no hay que perder de vista que es un historiador, lo cual le da una autoridad para ciertas cosas, pero no para desarrollos futuros de la tecnología. Generalmente cuando el panorama sobre un asunto, en este caso concreto sobre una tecnología nueva, se divide entre los entusiastas y los distópicos pesimistas, eso está indicando algo acerca de nosotros. Y lo que, a mi juicio, se revela en este debate es que sabemos muy poco de lo que realmente esto va a suponer para nuestras vidas, ¿no? Cuando el escenario se divide en dos campos tan irreconciliables, es que señala que no tenemos ni idea, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en la relación con el punto este del efecto que esto va a tener en la democracia, recordaremos todos que a principios de este siglo, con motivo de las primaveras árabes, se desató una pasión en virtud de la cual se afirmaba, se aseguraba que aquello iba inevitablemente a configurar nuevas democracias en espacios autoritarios, iba a destruir las autoridades centrales, ¿no? Eh, en aquel momento yo fui muy escéptico de esa posibilidad. Hoy en día, más bien el campo se ha llenado de gente contraria, tipo Harari. Yo sigo siendo escéptico de esta posibilidad. Que por cierto, además tampoco esto es tan nuevo, ¿no? Porque en general todo el desarrollo eh, exponencial de la tecnología ha suscitado este tipo de vaivenes. ¿No hay nada que rescates tú del pensamiento de Harari, alguna observación que pueda ser razonable, o alguna duda o alguna pregunta que no sea razonable de su planteamiento y desde los apocalípticos, por decirlo de alguna manera? Sí, hay un punto en el que tienen razón y es que efectivamente estamos ante un tipo de tecnología que no es meramente instrumental, es decir, que no está a nuestro servicio, bajo nuestro control absoluto, que obra según los dictados del diseño
o del algoritmo, sino que tiene una cierta vida propia. Esto no es una tecnología trivial, mecánica, sino que es una tecnología que, por cierto, llamamos inteligente, lo cual indica una cierta emancipación respecto de los sujetos. En eso es verdad, y tienen parte de razón estos apocalípticos. Pero en relación con la cita que has mencionado de la creación de contenidos, si uno estudia cómo de hecho funciona la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso del arte, la generación de arte a través de inteligencia artificial, lo que nos encontramos no es generación de nuevos contenidos, sino una recomposición de contenidos ya existentes en la red, de maneras a veces geniales y desde luego muy difíciles de distinguir de una obra humana. El arte generado por inteligencia artificial crea sonatas de Beethoven, eh, aumenta el número de sinfonías de Bach, eh, o al revés, perdón. En cualquier caso, lo que hacen es buscar dentro del universo de la red cosas que se puedan recomponer y reconfigurar de otra manera, pero no hay creación en el sentido radical de algo especialmente nuevo que podamos llamar realmente creatividad. Y si hay algún peligro, o hubiese, toda tecnología implica un peligro, evidentemente, eh, ¿cuál peligro posible ves tú en la inteligencia artificial? No el apocalipsis, pero sí tal vez un peligro Ya. específico. El primero de todos es que no la pensemos bien, que no la concibamos bien, es decir, que no entendamos qué es lo que está en juego, que se desaten alarmas o simplemente vagancias y determinismos, que también los hay, que en el fondo es una manera de rendirse ante un desarrollo que se considera inevitable. Yo creo que el primer punto es un punto, digamos, conceptual, entender bien la tecnología, entender bien cómo la tecnología interactúa con los humanos, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades. Yo creo que ese es el primer punto. Y en relación con la democracia, hay dos asuntos que me preocupan principalmente, pero esto no tiene que ver con una superación de la inteligencia artificial, de la inteligencia humana por la inteligencia artificial, sino con algo mucho más banal, que es la democracia solo funciona bien si hay dos cosas que se hacen bien. Una, si hay una buena conversación pública y otra, si se toman buenas decisiones. Para lo primero, para la conversación, el mundo de las redes sociales, de Internet, etcétera, no estamos consiguiendo configurarlo de manera que se combatan las mentiras, las fake news, que no haya un automatismo de la propaganda. Eso no lo estamos resolviendo todavía bien. Y respecto de lo segundo, a la vista de la eficacia que esta tecnología tiene a la hora de tomar decisiones, porque consideran muchísimas variables, tienen en cuenta todos los datos disponibles, etcétera, etcétera, que caigamos en la tentación de pensar que las máquinas deciden mejor que nosotros en todo, cuando lo cierto es que las máquinas deciden mejor que nosotros en un tipo de problemas, mientras que en otro tipo de problemas los humanos seguimos siendo mejores que ellas. Te he leído por ahí, no sé si en una entrevista, me parece que sí, que dentro de los aspectos positivos o efectos positivos de la inteligencia artificial podría ser una política menos ideologizada, es decir, al haber una medición más precisa de la realidad y datos más concretos, más datos de la realidad o más combinación de datos, eso tendería a desideologizar la política, que es uno de los peligros hoy día, ¿no es cierto? Los populismos, etcétera. Sí, lo que ocurre es que esa desideologización es ambivalente, porque es cierto, esta sería la parte positiva, es cierto que uno puede, a la hora de tomar decisiones públicas, comparar, tener en cuenta más datos, medir el impacto de las decisiones. Son todo cosas que objetivan la confrontación ideológica y le reducen un poco el grado de intensidad. Pero tenemos, por otro lado, la tentación de considerar que esta tecnología suministra objetividad de manera que no haría falta ningún juicio de valor. Y eso va en la línea de lo que son las viejas tentaciones tecnocráticas. Con la inteligencia artificial podríamos escribir un nuevo capítulo, ya estamos escribiendo un nuevo capítulo de sugestión
por un sistema de toma de decisiones que despolitice en nuestro sistema de decidir. Aquí hay que distinguir entre una cosa es desideologizar en parte o en todo ciertas discusiones y otra cosa es despolitizar, es decir, quitarle a nuestras decisiones ese carácter de decisiones libres que tienen que ver con valores y por tanto que son cosas en las cuales ninguna tecnología nos puede suministrar una objetividad incontestable. Daniel, tú has afirmado que la inteligencia artificial es un fenómeno tecnológico que tiene un impacto político y que requiere una ética. ¿Cómo vislumbras esa construcción, esa posibilidad de una ética para el impacto político que va a tener la inteligencia artificial? Bueno, cuando hago esa distinción entre la política de la inteligencia artificial y la ética de la inteligencia artificial, lo hago para tratar de rellenar un hueco, un vacío, porque muchas veces los códigos éticos, que por cierto, en relación con la inteligencia artificial son ya legión, hay cantidad de códigos éticos sobre la inteligencia artificial, a veces olvidan que además de una ética de la inteligencia artificial tiene que haber una política de la inteligencia artificial, que es precisamente aquello a lo que yo me dedico y sobre lo que me gustaría insistir, ¿no? Entre el enfoque legal, jurídico de la inteligencia artificial, el enfoque tecnológico de la inteligencia artificial y el enfoque ético de la inteligencia artificial, hay un cuarto espacio que es el espacio de la reflexión propiamente política. ¿Cuál es la política de los algoritmos? ¿Qué tipo de decisiones en el proceso político podemos delegar en una máquina o qué parte del proceso político y qué otra parte nos tenemos que reservar los humanos? Esta es mi reivindicación, que protejamos un espacio de reflexión sobre la naturaleza política de lo digital. Ahora, este advenimiento de la inteligencia artificial a plenitud pilla a la democracia aparentemente en un estado de fragilidad, por lo menos en varios lugares del mundo, también en el nuestro. Es decir, es una democracia en crisis, una democracia cuestionada, una democracia que está recibiendo, digamos, la amenaza de populismos de diferentes signos. Es decir, ¿cómo se encuentra la democracia hoy en Occidente para enfrentar los desafíos que le va a plantear la inteligencia artificial en la línea que tú señalas? Bueno, sería muy largo hacer una descripción que responde a esa pregunta de cómo está la democracia en el mundo, porque hay muchos factores, ¿no? Pero en favor de la brevedad diré que la democracia, por un lado, es menos frágil de lo que parece. Sé que esto va un poco a contracorriente, pero Contraintuitivo, ¿no? Esa afirmación es sí, contraintuitiva. es un poco contraintuitivo, efectivamente, ¿no? Pero, con esto no quiero banalizar las amenazas que se ciernen sobre ella, sino señalar que en aquellos países, estoy pensando en Chile, por ejemplo, que vivís una convulsión política, dos fracasos constitucionales, constituyentes, una polarización creciente y tal, pero Chile es una democracia asentada, es una democracia que tiene una institucionalidad comparada con otros países de la región muy elevada, ¿no? Entonces, creo que como consecuencia sobre todo aquellos eventos, el evento del asalto del Capitolio y luego un año después el asalto de las instituciones estatales de Brasilia, se ha generado un cierto pánico en relación con nuestros sistemas democráticos. Además, coincide que el año que inauguramos, 2024, es un año electoral. Un poco más de la mitad de la población del mundo está llamada a procesos electorales. Y qué duda cabe que aquí va a haber, va a haber mucha gente vigilando acerca de a ver qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en la Unión Europea. Sobre lo que pasa en Rusia estaremos menos interesados porque ya lo conocemos. Qué pasa en muchos países del mundo en los cuales se va a proceder a una elección. Pero esa sería mi primera idea. Y la segunda idea que quería decir es que eh, la democracia tiene muchos problemas hoy en día, pero cuando pensamos en los problemas de la democracia, generalmente, o las amenazas a la democracia, generalmente solemos hacer una especie de extrapolación respecto del riesgo que corrieron las democracias en el pasado. En Europa es muy típica la apelación a la República de Weimar en Alemania, a la víspera del nazismo. En América Latina, en Chile, Los golpes de Argentina, Estado, las dictaduras golpe de militares. Estado, ¿no? Claro, entonces, uno tiende a pensar, cuando uno imagina una final de la democracia o una
degradación de la democracia, tiende a pensar en estos términos, en términos de un golpe de Estado, de una subversión militar. Creo que eso hoy en día en buena parte de nuestros países no es posible, lo cual no significa que lo estemos haciendo todo bien, porque igual el tipo de degradación de la democracia que podemos experimentar no es ya la irrupción de unos hombres armados en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda, sino otro tipo de degradación más sutil que tiene que ver con el populismo, la negatividad, la falta de confianza, la debilidad institucional, la inadaptación a las nuevas realidades, que son problemas tan graves, pero menos evidentes, menos vistosos, digamos, que lo que pudo ser un golpe militar en los países americanos de la segunda mitad del siglo pasado o en Europa a mediados del siglo XX, ¿no? Tú has planteado también que la inteligencia artificial implica una cogobernanza, pero esa cogobernanza se complica por la fragmentación tecnológica. Me gustaría que explicaras un poco esa idea. Bueno, aquí tenemos dos tipos de problemas bien diferentes, ¿no? Un problema interno, podríamos decir, y un problema geoestratégico, ¿no? El problema interno que tenemos es que tenemos que compartir espacio, responsabilidad con máquinas. Mm. Realmente la tecnología no es algo que está ahí fuera, sino que forma parte de nuestra vida en el sentido de que hay una cierta hibridación de los humanos y la tecnología. Para muchas decisiones somos coautores, los humanos y las máquinas. Pensemos en el hecho banal de que si yo ahora cuando vaya a Chile, ¿quién me va a llevar quién me va a llevar a Chile pasado mañana? ¿LATAM o el coronel, el capitán Fernández que pilota el avión? Pues depende de cómo examinemos el asunto o, bueno, o la empresa organizadora de agencia de viajes, ¿no? Es decir, vamos cada vez más a decisiones que son híbridas, que son una síntesis de factores humanos y de una cierta agencia, que se suele decir, de la propia tecnología. El otro conjunto de problemas tiene que ver con que tenemos visiones muy diferentes a nivel geoestratégico porque la tecnología se ha convertido en un verdadero campo de lucha, de batalla política. Mm. No es el mismo enfoque, el enfoque norteamericano, estadounidense de la tecnología, que vincula la inteligencia artificial al mundo más bien de los negocios, con un Estado débil o no demasiado intervencionista, que el modelo chino, donde la tecnología de la inteligencia artificial está al servicio directamente del poder, que otros modelos como pueden ser el indio o el modelo ruso, y desde luego el modelo europeo, que aspira a equilibrar negocio, eh, ecología, valores, derechos, ¿no? De una manera que no sé si lo estamos haciendo del todo bien con el acta de la inteligencia artificial, pero bueno, va en este camino, ¿no? Y en este escenario aparece el sur global con un protagonismo creciente y un deseo, porque es una cosa que lo he experimentado yo en Chile, en Argentina, en otros países, un deseo de tener un protagonismo, de aportar algo específico a este concierto, a este debate acerca de qué hacer con la inteligencia artificial. Oye, Daniel, bueno, lo que ha despertado la inteligencia artificial, los temores que ha despertado son sobre todo esta idea de que hay una inteligencia o surgiría una inteligencia superior a la humana que termine por anular la inteligencia humana o colocarla, digamos, o una inteligencia que no va a poder competir con esa superinteligencia. Pero tú has insistido mucho en la importancia más bien de concentrarse en esa posibilidad, más bien en entender qué es lo específico de nuestra inteligencia. Ese me parece un tema interesante. ¿Qué es la inteligencia humana finalmente y qué es lo que la distingue de la inteligencia artificial y qué hace que es imposible, salvo en un libro de ciencia ficción, de que esa inteligencia artificial pueda suplantar la inteligencia humana? Bueno, primero, el hecho de que la inteligencia artificial, como es mi convicción, no nos vaya a superar, no significa que no nos vaya a generar muchos problemas. Ujú. Me parece que hay una cierta simplificación en aquellos que afirman que el problema de la inteligencia artificial es que nos va a superar. Bueno, no hace falta que nos supere para que nos genere problemas, ¿no?
Segundo, ¿qué es lo específico? Yo lo he sintetizado afirmando que los humanos somos muy hábiles para tomar decisiones en contextos de incertidumbre, ambigüedad y pocos datos. Ahí no lo hacemos demasiado mal. La inteligencia humana nos supera cuando se trata de problemas que disponen de una gran cantidad de datos, donde el input y el output está muy claro, las elecciones son binarias, una cosa o la otra, pero sobre todo donde se puede procesar una gran cantidad de datos. En este aspecto, la inteligencia artificial nos ganará siempre, con lo cual, eh, cuando uno tiene que diseñar un ecosistema humanos-máquinas, la gran pregunta que tiene que hacerse es qué tipo de problemas podemos confiar a las máquinas y qué tipo de problemas tenemos que reservarnos nosotros. O, dicho de otra manera, en relación con un problema, qué parte confiar a la gestión de datos, al procesamiento de información y qué parte reservar, porque no nos queda otro remedio, a la decisión humana. Creo que no nos está haciendo ningún favor pensar esto en términos de combate, de suplantación, eh, y por el contrario, lo que tenemos que pensarlo es más bien en términos de qué tipo de cohabitación, qué tipo de ecosistema generamos para qué tipo de problemas y de soluciones. Y en ese sentido, la inteligencia artificial sería útil para enfrentar los desafíos de mayor complejidad que plantea nuestro mundo, o sea, lo que caracteriza a nuestro mundo, nuestro presente y nuestro futuro es la complejidad. Por ejemplo, el cambio climático. O sea, hay algunos temas donde la inteligencia artificial podría sernos extremadamente útil, allí donde hay más complejidad. Sí, allí donde se necesitan más datos para tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, quedándonos en el tema del cambio climático, hay una parte del problema que tiene que ver con la medición de impacto, con la articulación de intereses diversos, etcétera, para el cual la inteligencia artificial está siendo muy útil. El IPCC, el panel de cambio climático internacional, que establece líneas, pautas, mide, etcétera, trabaja muchísimo con inteligencia artificial. Pero en relación con ese punto, me parece que la gran dificultad que tenemos no es de conocimiento de lo que hay que hacer, de conocimiento de lo mal que lo estamos haciendo con el impacto que nuestro consumo, nuestras tecnologías están teniendo en el ecosistema, sino la generación de una voluntad política, de una transacción, de un liderazgo global para resolver esta cuestión. Y en este segundo aspecto, me parece que la política es insustituible, ¿no? No se puede sustituir por decisiones de máquinas ni por conocimiento. Yo creo que en el caso del cambio climático no es exactamente un buen ejemplo, porque es un caso en el cual lo que hay que hacer está bastante más claro que quién y cómo lo tiene que hacer. Sabemos bastante bien cuáles son los términos del problema. El asunto es que eso requiere liderazgos, transacciones, Voluntad negociaciones. política. Claro, alta política, porque tenemos que negociar los intereses de los chinos con los intereses de los chilenos, los intereses de las empresas con los de los estados, la gestión del público, de las personas, de sus propios residuos, de su propia movilidad. Son un montón de cosas en las que hay que transaccionar, hacer pactos, avances, y esa parte es una parte más bien política. Tú también has dicho que la inteligencia artificial no tiene cuerpo. Chul Han ha planteado que no tiene afectividad y que la afectividad es esencial para el pensamiento humano. Heidegger insistía mucho en eso, los estados de ánimo, lo anímico, lo corporal, la inteligencia y la inteligencia artificial. Sí, yo sintetizaría esto diciendo que la inteligencia artificial es cartesiana hasta ahora, ha sido cartesiana, es decir, ha dado a entender que se trataba de una inteligencia que gestionaba asuntos de gran abstracción y sin una referencia al contexto. Sí, así ha llegado a entender que la inteligencia artificial avanzaría precisamente en la medida en que avanzaba su desconexión con la forma corporal como pensamos los humanos, ¿no? Bueno, hoy en día, a partir de lo que se ha llamado la inteligencia artificial heideggeriana, eh,
Daniel Dennett, John Searle, hay muchos filósofos que han insistido en esto. Esa idea heideggeriana de la inteligencia es una idea mucho más corporal. Por tanto, habría que pensar cómo hacer avanzar a la inteligencia artificial de manera que tuviera algo similar, que al mismo tiempo representa un límite para ella, a lo que para nosotros es tan natural, como una inteligencia emocional, como una afectividad, como sentido común. Si al final Descartes, simplifico mucho la cuestión, pero Descartes venía a dar a entender que los humanos nos distinguíamos de las máquinas porque hacíamos operaciones abstractas, muy elevadas, muy inmateriales. Y yo creo que es exactamente al revés. Y Heidegger, cuando Heidegger insiste en la situación humana en el mundo y en el tiempo y en el contexto social, y otros filósofos que lo han dicho posteriormente a él, en el fondo lo que está diciendo, al final, lo que nos hace inteligentes es el modo de acariciar a un niño, atarse los cordones de los zapatos, compadecerse por alguien que está sufriendo. Eso es inteligencia en estado puro, bruto. Y es muy simple, no necesita grandes argumentos, no es abstracta, no es espiritual en el peor sentido de la palabra, ¿no? Mientras que ganarle al género humano al ajedrez es una cosa maquínica, es una cosa muy abstracta, que ha costado mucha tecnología, pero con la cual yo no me quiero medir. Eh, Prefiero dedicarme a otro tipo de cosas, ¿no? Y por último, Daniel, tú has estudiado el pensamiento de Habermas de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué diría Habermas, estoy jugando, haciendo ficción, sobre los desafíos para la razón comunicativa, la democracia deliberativa, el tema de las conversaciones de la inteligencia artificial? ¿Qué piensas tú que pensaría Habermas? Bueno, puedo además decir lo que piensa, no en términos hipotéticos, porque primero porque ha escrito un pequeño libro en el que vuelve a cuestionar su gran libro que fue La transformación estructural de la opinión pública, ese libro importantísimo de los años 70. Ha vuelto a escribir un comentario, digamos, en el contexto digital, ¿no? Y luego he tenido ocasión de hablar con él sobre esta cuestión. Yo creo que generacionalmente Habermas pertenece a una época predigital y eso es muy fuerte en él. O sea, su idea de opinión pública no estaba pensada en los nuevos entornos. Pero en buena parte, como discípulo que soy de él, mm, mi aspiración es precisamente escribir eso, escribir lo que Habermas escribiría si tuviera 30 años menos, como es mi caso, y una socialización en un contexto, en mi caso, la mitad de mi vida analógico, pero la otra mitad digital, ¿no? Y creo que hay bastantes elementos de su teoría crítica que son muy perfectamente aplicables y perfectamente válidos para entender lo que está pasando y para darle un sentido humano a los procesos de comunicación y de decisión en un entorno digital. Daniel, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación que simplemente nos despierta el apetito, el interés de ir a escucharte en el Congreso Futuro el 19 de enero. Recomiendo la charla ¿Sobrevivirá la democracia a la inteligencia artificial?, donde probablemente vas a profundizar mucho los aspectos que simplemente aquí hemos visitado. Daniel Inerati en Utopía, Diálogos del Congreso Futuro. Te esperamos muy pronto en Chile con los brazos abiertos, Daniel. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Cristian, a vosotros, a todo el equipo técnico y esperando saludaros allí personalmente en Chile.